Bueno, entonces un saludo para todos ustedes y los que están online también. Y estamos en la sección de por qué hacemos lo que hacemos. Les recuerdo que, por ejemplo, cuando entran a la página web, van a encontrar en el menú, creo que abajo, casi al final, que dice tradiciones. En ese tradiciones, cuando entras ahí, vas a ver que hay varios bloques y en cada bloque hay un título y dice video. Entonces, toda esta sección de por qué hacemos lo que hacemos, que son temas que aunque se pueden escribir y esperamos que en algún momento pues alguien escriba de eso, pero por ahora lo tenemos solamente como tradición oral. O sea, lo que hay muchas explicaciones, muchos detalles que es mejor explicarlo así oralmente que escrito. Porque escrito muchas veces la gente se queda como que lo que lee, eso es nada más. Y hay muchos matices. Así que en esas tradiciones van a encontrar, por ejemplo, el Sidur, todo lo que tiene que ver con el orden, van a encontrar sobre el Shabbat, que se hace en Shabbat, van a encontrar, pero no van a encontrar, o sea, el cómo hacerlo, el orden, sino la explicación que tiene que ver con eso, ¿entiendes? Y así que ahí pueden, todo ese storage, ¿cómo se dice? Todo ese almacén, todo ese cúmulo de videos está ahí. Hay unos cuantos, ahí yo creo que estamos ya rondando por más de 50 videos. Así que, y tratamos de que sean puntuales, temas específicos. Hay algunos que se extienden un poquito porque cuando hay mucho prejuicio sobre un tema, no basta con simplemente decirlo, hay que hablar. Entonces, quería hoy hablar acerca de lo que son las etapas de la vida, en lo que es la educación. Tenemos ahí en esos grupos de videos, hay uno que dice educación, donde tenemos algunos videos que explicamos que, por ejemplo, no todo se puede enseñar de primero, por qué no todo se puede enseñar de así de un viaje. No es que hayan cosas que sean misteriosas, sino que simplemente hay que, o sea, tú necesitas un background, tú necesitas determinado conocimiento base para poder entender lo otro, porque precisamente por eso vienen las malas interpretaciones muchas veces, porque las personas empiezan a chocar con determinada información que todavía no tienen las bases para llegar ahí. Al no tener las bases para llegar ahí, pues van a tergiversarla, van a malinterpretarla, algunos van inclusive ¿cómo se llama? A agarrarle temores, ¿ves? Entonces, en cuanto a las etapas de la vida, de forma general, hay desde que la persona nace, desde que la persona está en gestación, ya ahí hoy la ciencia lo dice, pero en la tradición, en la enseñanza bíblica, se sabía, porque ahí es donde viene lo que es la revelación de Dios. Porque Dios nos ha revelado, porque hay cosas que simplemente no las vamos a ver. Y aunque la ciencia hoy haya avanzado mucho, hay cosas que tampoco la van ellos a saber, ni la van a descubrir nunca. Vamos a depender siempre de la revelación que Dios hace de nosotros, que al final es el que nos conoce realmente. Entonces, la educación comienza desde que la persona está gestado. Dice en el libro de Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Entonces, cuando se concibe ¿cómo se llama? Al hijo, es el momento en punto en que hay esa unión espermatozoide-óvulo. Desde ese momento, Dios le añade. O sea, no es solamente que se unió óvulo y espermatozoide, como se puede unir en un perro o en una gallina o en un caballo, sino que Dios le añade a eso. O sea, si solamente fuera óvulo y espermatozoide, ahí lo que hay es solamente nefesh. Ahí solamente hay nefesh allá, o sea, solamente hay una vida psíquica, pudiéramos decir, ¿ves? Donde hay instintos, y por eso es que los animales muchas veces se parecen a los seres humanos, porque simplemente funcionan en ese rango de nefesh. Pero en el caso del hombre, Dios añade. ¿Qué añade Dios ahí entonces? Vidas, como con Neshama. O sea, ya entonces viene Rúa, viene toda otra serie de atributos o de aspectos que van a formar al hombre. Así que desde el momento en punto en que Dios le impone eso, ¿cómo se llama?
le marca eso al ser humano, le regala eso al ser humano en la concepción, ya está aprendiendo, porque allá hay rúa. O sea, la gente dice, bueno, pero no se ha formado el cerebro. No, es que el cerebro, esto es como, el ser humano viene siendo, una vez mi pastor me utilizó esta ilustración y me encantó. Tú tienes un piano y en el piano tú tienes una persona que va a tocar el piano. Pero también esa persona pudiera tocar un piano de esto, ¿cómo se llama? Con todas las teclas de cola y todo eso, pero también pudiera tocar, ¿cómo se llama? Un pianito así chiquitico, y a veces hay gente que tienen hasta en el celular tiqui, 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 y te tocan una canción igual. Entonces, el cerebro viene siendo como ese piano. Pudiera ser inclusive que ese músico no tenga ningún piano adelante, pero él no dejó de ser músico. Entonces, el cerebro todavía no está formado, pero ya está en ese organismo que está ahí, ya está la eternidad puesta por Dios. ¿Ya entiende la cosa? Eso que distingue al ser humano del resto de la creación. Así que desde ese momento, el muchacho, ya se le puede decir muchacho, ya está programado y ya entonces va a aprender. ¿Qué es lo que va a aprender? Va a aprender emociones, sensaciones. Por eso es que tú ves que la madre se pasa la mano por la barriga o el padre, y a medida que va creciendo brinca, salta y ve, tiene toda una serie de reacciones, porque a medida que ese piano se va formando, pues el que lo toca puede ir tocando más cosas, puede ir haciendo más cosas. Pero no quiere decir que hasta que tenga cerebro, no, porque a las cuarta semana que si tiene tal cosa, entonces ya, por eso ese tema del aborto es simplemente un absurdo, ¿me entiendes? O sea, sí, pero y hay mujeres que abortan y mueren niños. Bueno, también hay personas que se mueren con 30 y hay personas que se mueren con 40. Pero todo el que se muere, tú tienes que saber que cuando una mujer, después de la gestación, aborta en la semana que sea, murió una persona. Dios permitió que murió ahí, o sea, sin que tocara el piano. Bueno, eso está en el designio de Dios. Es Dios quien está en el control de eso. Pero no hagas tú las cosas para que eso suceda. Por eso es que el aborto simplemente es un crimen, porque está matando un hayá, está matando una vida, está matando eternidad que Dios puso ahí. No es que que si tiene corazón o que si no tiene corazón. Entonces, desde ese momento que ya está en formación, comienza el proceso de enseñanza de la persona. Los padres tienen que saber qué hacer ahí, cómo está aprendiendo. Ahora mismo tú estás en el servicio, por ejemplo, de Shabbat, y tú piensas que porque la mujer todavía no sabe que está embarazada, pues esa criatura no está aprendiendo de lo que está sucediendo en el Shabbat. Si la mujer, por ejemplo, escucha una alabanza que le motiva, o una oración o una reflexión, y esa motivación y eso que escuchó le reaccionó en su cuerpo de X forma, ya él lo está recibiendo ahí, ya lo está sintiendo ahí. De la misma forma que un susto puede hacer que aborte, o que situaciones adversas hace que la criatura empiece a recibir esa deformación. Entonces imagínate tú, si está en un ambiente negativo, empieza a formarse o a armarse ese piano bajo una situación negativa, pues las teclas van a estar jorobadas, desafinadas. Entonces cuando nace dice, oye, este niño nació ya con problemas. Desde que nació es un pesado. No, lo que pasa es que, imagínate tú, desde que está allá adentro le dan, ¿cómo se llama esto? Las teclas están en problemas. Entonces, su formación ha sido dramática. Así que no podemos pensar, bueno, cuando mi hijo nazca voy a hacer tal cosa. No. Desde el momento en que ya tú consideras que lo concibieron, hay que estar en función de eso. ¿Por qué? Porque tú vas a estar aportando a la sociedad, a este mundo, a la vida, una criatura que ha sido puesta bajo tu responsabilidad. O sea, tú eres responsable de la formación de ese piano y de las teclas y de las cuerdas. Entonces tú tienes que estar aportando
positivamente para eso, no, ¿cómo se llama? En detrimento de la situación. Entonces, imagínate, siempre la gente se preocupa solamente del aspecto físico, o sea, la madre que tiene que tener buena salud para que para bien, mira, no fume, mira, no tome, ¿ves? Porque eso afecta físicamente. Bueno, lo primero que se afecta es espiritualmente, porque lo primero que se formó ahí fue espiritual, no físico. ¿Ya entiendes la cosa? Entonces, te estás afectando directamente el espíritu de esa persona, el alma de esa persona, su esencia de eternidad. Ahora, una vez que el muchacho nace, pues entonces ya tú empiezas a tener metas. Hay metas a corto plazo y metas a largo plazo. Por ejemplo, una meta a corto plazo es que nazca. Entonces hay que estar preocupado en el tema de nacer, tener a la esposa en una buena condición, buen hospital, buenos médicos, pero también buena atención, ambiente sano, vamos a orar juntos, vamos a cantar juntos, háblale al niño que está adentro, porque adentro se oye, háblale al niño que está allí y crear ese. ¿Por qué? Porque queremos que la primera meta a corto plazo sea buena. Ahora, después que tienes esa meta, primera meta a corto plazo, viene la segunda meta a corto plazo. ¿Cuál es la segunda meta a corto plazo? Circuncisión. Ya nació, 8 días después debe ser circuncidado. Entonces, hay determinadas, en el SIDUR se puede encontrar, hay determinadas, ¿cómo se llama? Bueno, eso está en el SIDUR, hay determinados órdenes para bendiciones y cosas que se hacen para esa circuncisión. Ahora, muchas veces las personas dicen, bueno, espérate un momentico, porque dice la Biblia que como tú viniste al Señor, así quédate. Bueno, eso lo dice con respecto al matrimonio, pero vamos a asumirlo con respecto a la circuncisión. Vamos a asumir que una persona no desea circuncidarse o no entiende que debe circuncidarse o no tiene la posibilidad de circuncidarse, porque no es que tú ahora, oye, tengo que circuncidarme, agarro un cuchillo y corte de bebé. Tampoco es así. Pero eso es, ese debate que aparece en la Biblia es a las personas adultas. Ese debate, o sea, no hay un debate en la Biblia en cuanto a los niños. En el Nuevo Testamento no existe ese debate. El debate existe en cuanto a quién una persona, ya sea que venga del mundo judío, como era Timoteo, o ya sea que venga del mundo gentil, como eran otros gentiles, que no estaban circuncidados por X motivo. Bueno, en el caso de gentil, porque nunca se lo enseñaron. En el caso de Timoteo, porque tal vez había un padre que no era judío y no permitió que se circuncidara. Pero entonces, ellos son los que tienen que decidir la circuncisión. Entonces, tú decides si te circuncidas o no. Pero eso es para el adulto. El niño no decide. Quien decide son los padres. ¿Entienden la cosa? Ahora, cuando tú estás en el Señor, pues entonces tú decides por tu hijo. Ya esos son otros 5 pesos. Cuando tú vas a decidir por tu hijo que acabó de nacer, entonces tú vas según los mandamientos que Dios ha dado. Y el mandamiento que Dios ha dado es circuncidarlo. ¿Entiendes la cosa? Aun cuando tú no hayas sido circuncidado. Pero el que nació, circuncidado. Claro, tú tienes que circuncidarlo en función de las normas que hay para la circuncisión en caso de tenerla. En caso de no tenerlo, pues simplemente optas con el médico para que el médico lo haga. ¿Entiendes? Ahora, hay un personaje, el mujer, que es la persona que hace la circuncisión. En caso de que esa persona no esté, pues entonces el padre, que es el que decidió hacerlo, aunque el médico es el que lo va a hacer, pero el padre es entonces el que va a asumir las oraciones, la bendición, porque no es simplemente ya cortilla. ¿Ves? Es un compromiso que tú estás estableciendo con el Señor. Pero es un compromiso para tu hijo. O sea, es un compromiso de la educación y la entrega que tú le vas a hacer al Señor de tu hijo. Porque es a Él al que tú estás circuncidando sin que Él lo haya querido. Imagínate tú, tu hijo creció y dice, oye, ven acá, pero circuncidarte, ¿por qué?
Bueno, eso es una respuesta que tú tienes que darle porque es una decisión que tú vas a enfrentar porque tú la asumiste. ¿Entienden ahí? Entonces, todavía en el Sidur, cuando lo puedan leer, van a ver ahí hay muchos argumentos y explicamos mucho más las cosas. Entonces, si es mala, si es buena la circuncisión, ahí está todo explicado. Si es bíblico o no es bíblico, pues puede ser personas, tú sabes, en el mundo cristiano hay un drama con eso, entonces, oye, bueno, déjame explicarte que en el cristianismo todo el mundo se circuncidó hasta el otro día. Hasta el otro día, todo el mundo se circuncidaba en el cristianismo. Y hay mucha gente que tú los tienes como héroes de la fe que estaban circuncidados. Y no porque se circuncidaron ellos, sino porque sus padres los circuncidaron a ellos cuando nacieron. ¿Entienden la cosa? O sea, donde estaba mayormente ese problema era en el que se convertía. Donde eso se le dejaba a la decisión de la persona. En el momento en que la persona lo hiciera. Pero hay muchos ejemplos de circuncisión en la Biblia e inclusive el propio Pablo que te lo ponen entonces como el culpable de que no haya circuncisión. Resulta ser que Pablo mismo lo dice. Si yo aún predico, escucha, no es que él circuncidaba a gente, no. Él dice, si yo predico la circuncisión, o sea, la enseña, porque una cosa es que yo le diga a la persona, tú te circuncidas cuando tú estimes conveniente y cuando tú creas que debes hacerlo, pero yo te doy los argumentos para hacerlo. O sea, lo que yo no te obligo a hacerlo, como hacían los fariseos, sino que yo te doy la libertad de hacerlo, pero te explico que hay que hacerlo. Entonces, eso es lo que hacía Pablo. Ya entonces, como eso rompía el esquema, los fariseos lo acusaban entonces de que él estaba enseñando de que no lo hiciera. No, yo estoy enseñando que tú lo haces cuando tú quieras. Pero eso es en el adulto. En el niño es otra historia. Entonces, viene la primera meta, nacer. Segunda meta, la circuncisión. Tercera meta, ¿qué sería entonces? La redención. ¿Qué cosa es la redención? Algo que se hace a los 31 días. En el antiguo pacto se hacía solamente para los primogénitos. Pero esa es la persona que inclusive se circuncidó y inclusive estableció el pacto y está bajo el pacto del monte Sinaí. Cuando tú estás bajo el pacto del Mesías, que vino, sabemos que el Mesías eliminó la otra ley, pero no es que la eliminó, que la quitó, sino que simplemente le dio una actualización y como cualquier ley, cuando tú la actualizas, pues la actualización es diferente a la que estaba. Pero no quiere decir que es diferente en esencia, sino que es diferente en esos matices de actualización. Y en esos matices de actualización, pues entonces el Mesías dice, bueno, espérate, ahora los primogénitos no es el que nace primero, porque yo te redimí a ti. Entonces ahora en este nuevo, todo el mundo es primogénito. Porque vamos ahora a significar y vamos a lo que en aquel momento yo estaba explicando y utilicé la ilustración del primogénito, ahora vamos a ejemplificarlo con la ilustración de todo el mundo. Así que, ¿quiénes son los que se redimen? Todos los hijos se redimen bajo el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque tú lo estás en la redención sacando del pecado, simbólicamente, sacando del pecado, aún si, por ejemplo, si es gentil, si viene del mundo gentil, lo está sacando del tema del pecado. Si está en el mundo judío, lo está sacando del tema del sacerdocio antiguo y de toda esa ley mosaica. ¿A dónde? Al pacto del Mesías. Y el Mesías entonces es el que está pagando por la sangre de él. Así que lo que tú vas a utilizar y necesitas una persona que explique eso. Entonces tiene ahí en el Sidur va a estar explicado o está explicado todo ese orden cómo debe ser, la persona que dirige, porque en el mundo mosaico, en la ley antigua, pues simplemente el sacerdote de la tribu de Leví es el que podía hacer la ceremonia. Pero ahora dice la Biblia que todos somos sacerdotes, pues entonces todo el mundo lo puede hacer. Pero ahora no es que cualquier sacerdote puede hacerlo, porque hay sacerdotes que no saben no saben nada. Entonces, como mismo tiene que ser un sacerdote entrenado y que sepa eso, pues en las congregaciones tiene que haber una persona entrenada, uno o dos entrenados para eso, que sepa hacer las cosas
y sepa sobre todo explicarlo. Por ejemplo, en el mundo judío, esa persona es un Cohen Jajamín, o sea, un sacerdote sabio o entrenado para enseñar. Entonces, en el mundo mesiánico, en el mundo del Mesías, pues es lo mismo. O sea, la congregación tiene que escoger a una persona que no tan solo sepa hacer las cosas, sino que sepa explicarlas. Porque hay que explicarle a todos los que estén en la ceremonia cómo es, por qué se hace eso y cómo ha variado y qué significa. Porque eso va a ser de testimonio para todos ellos. Pero ese niño va a crecer y un día va a tener que hacer esa misma ceremonia con sus hermanos o con alguien que lo invitó o para sus hijos. Y él tiene que saber que él pasó también por esa ceremonia. Esa ceremonia viene siendo lo que en la iglesia en estos últimos años ha usado como lo que se llama la presentación de los niños. Donde nace un niño, se ora por él. Claro, la iglesia no lo hizo por eso. La iglesia lo hizo para ir en contra del bautizo de niños de la iglesia católica. Pero dio en el clavo. Y se parece bastante a lo que sería la redención. Claro, no hay tiempo, no hay momento para hacerlo. ¿Por qué? Porque simplemente no hay un patrón, no saben que existe un patrón bíblico para hacer ese proceso. Así que entonces tenemos nacimiento, circuncisión, redención a los 31 días. Y después entonces no va a haber más nada aparentemente hasta los 12 o 13 años, que sería el Benei Mitzvah. Ahora, no es que no va a haber nada, es que vas a tener 12 años aproximadamente o 13 años aproximadamente para preparar al niño en los mandamientos de Dios. Y ahí entonces el niño debe ser, o la niña debe ser enseñado en determinados temas que son importantísimos. Por ejemplo, el respeto a los padres. ¿Por qué? Porque tenemos en los de Barín, ¿qué cosa? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Entonces, como dice Jesús, es el primer mandamiento con promesa. Entonces, hay que enseñarle a los hijos qué cosa es honrar. Hoy en día tenemos que la honra a los padres es cualquier cosa. Es lo que tú interpretes que es honrar a los padres. Si a mí me preguntan hace 10 años cómo tú honras a tu padre y a tu madre, yo te digo, honrándolo. No tenía ni idea de cómo se hacía eso. Entonces se queda todo en un abstracto, ¿eh? No respetándolo. No. Hay cosas que hay que hacer para honrar a los padres. Si tú no la sabes, no lo vas a poder hacer. Entonces, por allá por el Sidur todo eso se explica. Pero el honrar a los padres es lo primero. Porque ¿cómo tú lo vas a preparar para el Bar Mitzvah? Y él va a estar listo para el Bar Mitzvah si él no te va a honrar a ti. Porque eso es tuyo. O sea, tú eres el que lo está entrenando para eso. En tiempos bíblicos eso le costaba la vida al padre. O sea, un padre, en tiempos bíblicos quiero decir hasta final del Nuevo Testamento. Si el padre no era capaz de que cuando el hijo llegara a la corte de maestros, demostrar que sabía los mandamientos, el padre lo apedreaba. Así, sencillo. Entonces te puedes imaginar por qué José estaba asustado cuando Jesús se le perdió en aquella Pascua que no aparecía, y cuando encontraron a Jesús estaba él hablando, estaba en la corte, haciendo el Bar Mitzvah. Entonces imagínate tú, ¿en qué problema estaba José? Porque era él el que tenía que haberlo presentado. Claro, él no lo puede presentar, en primer lugar porque Jesús tiene 12 años y él tiene que esperar a los 13. O sea, no es que él estaba de irresponsable, no. Lo que pasa es que si Jesús es Mesías, pues simplemente está adelantado, está más adelante del pelotón. El pelotón llega a los 13 y a los 12 se sentó con los maestros ahí y los sofocó. Entonces, ese momento, el niño que ha llegado hasta ahí ha tenido una preparación para llegar hasta ahí. Y esa preparación necesita tener obediencia a los padres y necesita tener respeto. Entonces, tiene lo que es el respeto a los padres, tiene también que aprender lo que sería, por ejemplo, la vida devocional. Tiene que aprender, por ejemplo, si aprende la vida devocional, pues aprender qué cosa es un talí, qué cosa es un tefilín,
qué cosa es la oración, qué cosa es el Shema, qué cosa es Tahanún, qué cosa es todo lo que conforma la oración, y que Pablo en un momento determinado lo explica, ¿verdad? Sean conocidas delante de Dios tus peticiones, tus acciones de gracia, tu oración, todo ese, ¿cómo se llama? Todo ese esquema es lo que es el devocional. Entonces el niño va a aprender eso, va a aprender lo que es la escritura también. Él va a aprender que la palabra de Dios está escrita y que él puede buscar ahí en la palabra de Dios, y que tiene que aprender que ahí está la voluntad de Dios. Claro, va a aprender la Biblia en esa primera parte donde es el texto simple y sencillo que se lee, ¿ves? Sobre todo va a aprender, por ejemplo, en los primeros años de vida, va a aprender de las historias, ¿cómo se llama? La vida de los profetas, de los patriarcas, de los apóstoles, de Jesús, pero a manera de narrativa, ¿ves? A medida que va creciendo, pues se le va enseñando ya un poquito más profundo, sin entrar a mucha profundidad. ¿Por qué? Porque el Bar Mitzvah, que sería la ceremonia que viene entonces a los 12 o 13 años, es la que va a definir que ya él está preparado para meterse por él mismo en otros temas, ya sea en bautizo, ya sea en consagración, ya sea en estudios profundos para servir al resto de la congregación. O sea, tú no haces nada dándole, ¿cómo se llama?, interpretaciones alegóricas a los niños, porque ese no es momento para eso. Ya ellos después es que van a meterse en esos asuntos, después que pase su Bar Mitzvah. Pero ya ellos tienen que aprender que eso existe. Ya ellos tienen que aprender que ese mundo interpretativo existe, profundo, profético, y todo eso existe. Que yo tengo que llegar ahí en algún momento, pero voy a llegar entonces ya por mí mismo. O sea, todo lo que el padre y la madre y la comunidad han hecho hasta la edad de 12 o 13 años es en función de que él pueda decir: yo quiero esto, yo quiero lo otro. Ya la imposición se acabó. Ya se acabó el tiempo de oye, ahora te toca esto. ¿Ves? Ya eso se acabó. Ahora él tiene que... Entonces, si a partir de esa edad se acabó el tiempo de imposición, tú tienes que prepararlo para esa edad. Tú tienes que prepararlo para ese momento. E inclusive tienes la bendición de que aun cuando ese momento llegue, todavía va a estar bajo tu techo y todavía tú puedes ir toreando la cosa, pero que va a llegar un día que va a salir de la puerta y tiene que batallar él solo o ella sola. ¿Entienden ahí? Y ya ahí viene lo que te toca. Ahí toca lo que toca. Así que ese sería lo que es, de forma general, lo que son las etapas. Bueno, también vendría después ya, porque en ese hacer por sí solo viene lo que sería su bautizo, viene lo que sería su consagración, viene inclusive si necesita servir si Dios le llama a servir en un área determinada, pues entonces va a prepararse para eso. A lo mejor tiene que irse a otra ciudad a estudiar, a lo mejor, ya viene, pero ya fue entrenado para eso, para que tomara esas decisiones. Vendrá entonces el matrimonio, que es parte de la etapa donde también hay que prepararse para eso. Casi que hoy en día los matrimonios sobreviven porque sobreviven. Por eso la mayoría no sobrevive. ¿Por qué? Porque la gente no sabe que hay que prepararse para el matrimonio. Hay que aprender cosas que tienes que vivirlas en el matrimonio, pero todo eso se aprende desde que tú vienes en las edades iniciales. Se aprende con los padres, se aprende con la congregación y se aprende en ese contexto. Así que entonces, cuando vemos ese esquema, nos damos cuenta que hay un proceso. Ahora, tú tienes la libertad de hacerlo o no hacerlo. ¿Entiendes? Tú tienes la libertad de hacerlo o no hacerlo. Tú tienes que saber entonces que si Dios te dice, es como los médicos. El médico te dice: mira, tómate esta pastilla, tómate esto, haz esta dieta, ahí está otra. Tú saliste de la consulta y tienes que tú hacerlo. El médico no va a estar atrás de ti. Ahora, tú tienes que saber que si tú no haces eso, pues entonces el propósito que el médico tenía no se va a cumplir en ti. Entonces tú puedes decir: bueno, está bien, todo eso es interesante, pero yo me voy a saltar este paso y me voy a saltar este otro. Bueno, tú tienes que saber que lo que vas a cosechar
no tiene por qué tener la bendición de Dios. Hoy en día todo el mundo cree que la bendición de Dios toca porque toca. La gente, por ejemplo, oye, con una facilidad de madre, la gente se va a casar y el que está oficiando, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y todo el mundo dice, bueno, aquí no se puede divorciar nadie. Bueno, eso no, ya lo que él está diciendo no es. Porque él está diciendo lo que Dios juntó. O sea, hay cosas que Dios no las ha juntado. Entonces, ¿cómo tú sabes que Dios lo juntó? Bueno, si Dios lo juntó, no lo separa el hombre, porque no hay forma de separarlo. Dios va a estar ahí en el centro. Pero si Dios no lo juntó, tú sabes que lo mismo pueden llegar a 50 años casados que a 3, que a 1, que a 3 meses. ¿Por qué? Porque eres tú quien va a luchar con eso, eres tú quien va a batallar con eso, eres tú quien te va a espantar la situación. No tienes ¿cómo se llama? Esa promesa de Dios, yo voy a estar ahí con ustedes. Ya todo el mundo asume en este mundo postcristiano de hoy de que automáticamente Dios va a bendecir. Y si tú dices esto que yo estoy diciendo, tú eres un rompefamilia, ¿eh? Tú eres un antifamilia y tú no crees en Dios. Bueno, yo no creo en Dios. Bueno, yo creo tanto en Dios que como creo tanto en Dios, yo sé que cuando tú haces las cosas sin Dios, vas a cantar en manicero. Vas a irte por donde no tienes que irte y vas a sufrir lo que no tienes que sufrir. Entonces, ese esquema es muy importante, por eso es que lo tenemos en el Sidur, para que tú puedas saber cómo van las cosas. Por ejemplo, ahora que tenemos gente que se quieren casar, bueno, te vas a casar. Una de las cosas que implica el casarse es ponerse de acuerdo. Dice la Biblia textualmente, andarán dos juntos. Si antes no se ponen de acuerdo, imposible. Entonces hay que poner, el noviazgo, ¿qué cosa es? Ponerse de acuerdo. Es un tiempo para ponerse de acuerdo. Y entre las cosas que hay que ponerse de acuerdo es en eso. Oye, vamos a seguir el esquema o vamos a ir por la cuenta de nosotros. Tú eres libre, el matrimonio es libre de ir por su cuenta o ir en el esquema. Todos somos libres de... Hoy vamos a ver ese tema en la porción. Todo es lícito, pero no todo conviene. Entonces, bendiciones para todos.